En el episodio anterior platiqué con una abogada que ha subido peldaños en su carrera contra viento y marea. Hoy te quiero compartir una charla que tuve con otra abogada que ha hecho lo mismo, pero combatiendo discriminación y estereotipos de género. ¿Quieres saber qué me dijo? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, formador de abogados, a quienes ayudo a fundar su propio despacho legal para que puedan convertir su conocimiento jurídico universitario en sustento económico honesto y socialmente reconocido. Y soy anfitrión de este podcast de divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Instagram, en Twitter y en LinkedIn como Gibran Miguel y sígueme para conocer más sobre cómo puedo ayudarte a emprender en el sector legal. Créeme, no es tan complicado, siempre y cuando lo hagas con la guía correcta. Y este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Negocia Law, un centro de formación continua en el que los abogados adquieren conocimientos para enfrentar los nuevos retos del ejercicio de su profesión, donde vas a encontrar justamente esa guía que necesitas para emprender en el sector legal, para fundar tu despacho de abogados. En las notas del programa encontrarás los enlaces para visitar su página web y sus redes sociales. Y hoy te voy a compartir una charla bastante amena que tuve con Alix Ayram Trimmer Espinosa, abogada mexicana, socia de un muy reconocido despacho en México, y que ha tenido que sortear toda clase de dificultades por dos razones. Número uno, por ser mujer. Y número dos, por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Y lo que me dijo, francamente, me abrió los ojos. Vamos a escucharla. Alix, bienvenida al podcast de Secreto Profesional. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptarnos la invitación y pues vamos a platicar de cómo a las mujeres y cómo a la comunidad LGBT le ha costado tanto trabajo encontrar su lugar en una industria, en una actividad tan cerrada, tan machista como es la abogacía. ¿Cómo estás, Alix? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. ¿Cómo estás, Gibran? Muchas gracias por la invitación y por tener este tipo de espacios que me parece fundamental que existan. Esa es la realidad. Creo que son como respiraderos que está teniendo nuestra sociedad para hablar de los temas que es importante tratar y que no todo el mundo está dispuesto a hablar. Y uno de esos claramente es este tema que comentas, el cómo ha sido difícil para grupos que tradicionalmente hemos sido vistos como minorías, aunque en realidad o numéricamente no lo seamos, pero hemos sido tratados como minorías y cómo nos hemos integrado a una profesión que, a decir además, es de las más viejas en la historia de la humanidad, ¿no? El derecho es de las primeras cosas que surgieron, tú lo sabes bien, tú tienes todo el contexto histórico y nuestros escuchas estoy segura que también están un poco familiarizados con cómo el derecho pues, surge desde tiempos inmemorables, es de las cosas que más han ido como teniendo una tradición y que esa tradición se ha ido viendo reflejada se ha visto reflejada literalmente en cómo llevamos hoy el derecho, cómo funciona la abogacía. ¿Sabes cuál es el tema? Efectivamente es una de las profesiones más antiguas y lo peor de todo es que en muchos aspectos seguimos estacionados en esa antigüedad que nos dio origen. O sea, seguimos hablando en latín como, o sea, en pleno siglo XXI y seguimos usando latinajos. Y cuando no usamos latinajos, usamos castellano medieval y utilizamos expresiones más barrocas que... Absolutamente. Ya sabes. Entonces... Sí. Y creo que ese tipo de cuestiones es el reflejo de cómo se ve el derecho, no solo por quienes lo practicamos, sino también por los que no lo practican y simplemente son como parte de estos actores sociales en la profesión jurídica. Y es algo que nos debe preocupar, Alix. Perdón que te interrumpa. Sí, es que, mucho. O sea, porque, a ver, yo veo a los jóvenes hoy en día, tú sabes, pues yo le doy clase a alumnos que van recién saliendo de la preparatoria, que están justamente en esa transición y están tomando la decisión, a pesar de que ya se inscribieron, están tomando la decisión de
sí me gusta esto, no me gusta y todo, y llego yo a hablarles en latín y llego a hablarles en abogañol, no, pues no, ya los perdí, pues qué van a terminar Claro. diciendo esta vaina es reaburrida, Y ¿no? aunque les llame la atención, ¿sabes? Hace algunos días leía yo el contenido de una muy querida amiga que tiene una página de Instagram cuya finalidad es específicamente socializar el derecho. Y ella así lo dice, ella es estudiante, ella está en sexto semestre de la carrera y quiere hacer con el derecho lo mismo que están haciendo nuestras autoridades jurisdiccionales, que para allá van, de hacer sentencias de lectura rápida, porque el derecho no tendría por qué ser una ciencia oculta, no tendría por qué ser latín y cosas revueltas, sino que es algo que nos compete a todos, ¿no? O sea, creo que es difícil que siendo una profesión de tanta tradición, de repente nos separemos y efectivamente seguimos repitiendo patrones y repitiendo formas que seguramente ya estaban vigentes por ahí de la Roma de los pretores y demás, pero se nos olvida o creo que necesitamos recordatorios constantes de que el derecho surge como una ciencia social que va a normar la realidad y no al revés. Y si la realidad y la sociedad está evolucionando, pues es obligatorio para el derecho moverse. Y si el derecho se mueve, resulta absurdo que quienes integramos la parte operaria del derecho, quienes estamos en el día a día del mundo jurídico, no evolucionemos. Y creo que es precisamente donde converge el tema del que estamos hoy invitando a la plática, ¿no? Porque las mujeres y las mal llamadas minorías somos también parte esencial de esa sociedad, ¿no? Lo mismo como parte fundamental de la profesión jurídica porque somos abogadas, porque son abogades, o bien porque son receptores o somos receptores en algún momento de cuestiones jurídicas que nos involucran y nuestra realidad social y humana es distinta, pero es distinta entre todos los individuos y por lo mismo debe ser reconocida. Creo que esa es la parte que hoy todavía cuesta mucho trabajo, no nada más saber que se existe, sino que formalmente y materialmente esas distintas personalidades, esas diversidades que existen en la profesión jurídica sean verdaderamente incluidas en la misma. Claro. Y eso es lo que falta. Cuéntanos qué trabas, qué obstáculos encontraste en tu camino para convertirte hoy en una abogada exitosa, una socia de una firma legal mexicana reconocida. Pues obviamente has encontrado y te han puesto muchas piedras en el camino. ¿Con qué te has topado? ¿Con qué se ha topado Alix Trimmer a lo largo de su carrera? Como mujer y como miembro de parte de esta comunidad. Pues la verdad es que sí ha sido un camino complicado por muchos factores. Primero, como mujer, porque yo empiezo la escuela, empiezo a estudiar en nuestra bonita escuelita de la Doctores, cuando todavía no estaba yo en el momento de autoconocimiento preparada como para decir soy parte de comunidad LGBT. O sea, En ese momento no lo tenía muy claro. Podríamos decir no lo sabías o simplemente no. Creo que me había negado a reconocerlo. Esa es la realidad. Okay. En retrospectiva, yo sé y me doy cuenta que había claras señales, sin embargo, yo decidí ignorarlas. Esa es la verdad. Y cuando ingreso a esta escuela y conozco el contexto de la misma, creo que vale la pena decirlo, la Libre se vende, por así decirlo, como una de las mejores escuelas o la mejor escuela de derecho. La verdad es que yo no tenía ese conocimiento, no tenía ese contacto. Mis papás, los dos son egresados de la UNAM y no tenía yo el contexto de cómo podía ser la Libre de Derecho. Entonces, entras a un mundo distinto y te topas con una realidad completa y absolutamente machista que, si bien es cierto, yo puedo decir que soy de las afortunadas que cuando ingreso a la Libre por un tema meramente numérico, por las calificaciones que yo traía de preparatoria, inclusive de secundaria, pues tenía una posición no privilegiada, pero por lo menos no era mal vista. ¿Por qué? Porque traía buenos promedios, porque mi entrevista, ¿no?, cuando no hacían examen había sido buena. Y entonces, pues no estaba yo como que en el pantano de la escala social de la escuela. Sin embargo, sí vine a toparme con algo que contrastaba mucho con mi realidad.
¿Por qué? Porque sí había quienes hacían comentarios sumamente machistas, quienes decían que las mujeres estábamos ahí casi que ocupando un espacio y robándole el oxígeno que requerían los hombres que de verdad iban a ser abogados exitosos, que iban a llegar muy lejos, y que nosotras las mujeres estábamos un poco de paso, un poco esperando a ver si nos casábamos con un abogado exitoso que sí fuera de la libre y nos retirábamos del medio jurídico. Hace un par de semanas escribía yo un ensayo para un libro que va a tener a bien sacar nuestra escuela por el tema del aniversario de los 110 años que cumple. Y precisamente nos enfocábamos en hablar de cómo se vive siendo mujer de la Escuela Libre de Derecho. Y entonces, haciendo una reflexión, me daba cuenta que tuve, si acaso, con todo y maestras adjuntas, 5 profesoras. Wow. En toda la carrera. 5. Que además, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, digo, tenemos un grueso de gente que nos escucha de la Libre, pero también de gente que nos escucha de muchas otras universidades. Hoy en día somos más de 150 profesores. Correcto. Vamos a suponer que en los tiempos en los que tú fuiste estudiante, a lo mejor éramos 100 profesores. De esos 5, estamos hablando del 5% de la planta docente. Así es ridículamente bajo, ¿no? Absolutamente. Y no solo es bajo por cuestiones numéricas, es bajo en cuanto a no tener una figura o no tener un rol que puedas utilizar como mentora o como alguien como para reflejarte tú, qué es lo que quieres ser. Cuando eres estudiante, buscas identificarte con quien está del otro lado de la tarima. Y entonces empiezas a ver formas de actuar, formas de ser, formas de dar clase, formas de destacar en el medio profesional, en el medio jurídico. Y entonces el carecer de roles femeninos evidentemente te deja un poco perdida. A ver, te voy a dar un dato que se me acaba de venir a la mente en este momento. Yo empecé a dar clases en la escuela en 2008. Uh-huh. Y ojo, esto que voy a decir lo digo con todo el amor que le tengo a la Escuela Libre de Derecho, porque pues es mi alma mater y la quiero mucho. Pero cuando yo empecé a dar clases, éramos como una cantina del centro histórico del siglo XX. Había un único baño de hombres en la sala de maestros. Correcto. No había baño de mujeres. Correcto. No había baño de hombres y mujeres. Había un baño como cantina, ¿eh? Sí. Y estamos hablando de 2008, estamos hablando de pleno siglo XXI. Ya después pues, hicieron algunas reformas, algunas adecuaciones y bueno, ya le quitaron espacio a un baño y abrieron 2. Le hicieron bien, pero es más, sí. He de decirte que por chisme, yo también sé que todas esas modificaciones, esas ampliaciones se hicieron por ahí de 2015. Uh-huh. Lo que quiere decir que mientras tú ya llevabas 7 años dando clase y yo inclusive ya me había titulado, la Libre seguía en este mundo pues, muy machista, ¿no? Y no solo muy machista en el comportamiento de la gente, muy machista inclusive en el inmueble, ¿no? Y es que la Libre, un poco como reflejo de nuestra propia sociedad, pues no es que se diera cuenta que estaba haciendo mal o no las cosas, la verdad. O sea, en una sociedad como México y en una profesión como lo es el derecho, hacemos las cosas de cierta forma porque así se han hecho siempre, porque eso es lo que es nuestra realidad, porque eso es lo que se estila, ¿no? ¿Cuántas veces en una actuación jurídica no hemos escuchado que alguien nos diga, es que aquí se estila así? Pues así se estila en el derecho, ¿no? Es un mundo, sí, muy de hombres, y tristemente las mujeres que poco a poco se han ido logrando colar, ¿no? En estos famosos techos de cristal y que los han ido logrando romper, o por lo menos hacerle una que otra grieta a algunos, lo han hecho en mucho desde una postura social bien complicada, que es el masculinizarse. Y no hablo desde una óptica necesariamente de expresión o de orientación, sino actitudinalmente. ¿No? En un contexto como más amplio, siempre a las mujeres nos han asignado roles como más emocionales, ¿no? Y entonces nos asignan características que algunas tienen soporte biológico, pero claramente no todas, y no es aplicable a todas las mujeres. Sin embargo, siempre nos han dicho que las mujeres somos más emocionales, que tenemos mayor facilidad, por ejemplo, para conciliar cosas,
Y las características de una persona con mayor empuje, con mayor valentía, con más energía simplemente, siempre han sido asignadas al sexo masculino. Y entonces pareciera que como mujer y como abogada, si quieres triunfar en un medio tan de hombres, necesitas robarte un poquito de esas actitudes masculinas para ponerte en el foco de atención. En algún momento en la libre, una maestra decía, aquí conmigo es el régimen del terror porque si no, no me respetan. Y aunque hoy creo que las cosas han cambiado y estoy convencida de que si además al escuchar a alguno de mis estudiantes sabrá que yo no soy del régimen del terror, pero sí creo que nos obligan como mujeres, la sociedad, nuestro entorno y evidentemente el medio del derecho, a acreditar que estamos donde estamos porque tenemos que estar. Como que todo el tiempo estamos en constante evaluación de nuestros pares, de nuestros superiores, de nuestros estudiantes, de todo mundo. Y resulta más complicado siendo mujer porque parece que replicando las frases que te decía yo que en algún momento escuchaba yo de mis maestros en la libre, pues sí, pareciera que estamos robándole espacio y robándole aire al abogado exitoso que debería de estar ocupando determinado lugar. Y entonces como que nos hemos creado una idea de que tenemos que acreditarle a la sociedad que si estamos ahí, que si le estamos robando ese aire es porque vale la pena. Y la verdad es que las cosas no deberían de ser así, ¿no? Creo que hoy las cosas han cambiado mucho y eso me da bastante gusto. Y no solo hablo de la libre, hablo en general de la sociedad, hablo de México, hablo del mundo. Del lejano 2007 en el que yo ingresé a la escuela a estudiar, pues claramente las cosas son distintas. Hoy en la escuela existe reconocimiento no solamente a las mujeres, a las estudiantes, a las profesoras, sino que existe inclusive un grupo del que muy, muy orgullosa lo digo, soy parte, que es Comunidad Libre. Comunidad Libre es un grupo de estudiantes y egresadas enfocado en comunidad LGBT. Es un espacio para que quienes están estudiando ahorita en la escuela sepan precisamente que el hecho de ser parte de comunidad LGBTIQ+, no es un dato que te va a retrasar en la profesión jurídica y no es algo que te puede poner vulnerable, que son cosas que nosotros vivimos, ¿no? O sea, es un poco el crear conciencia y crear un cambio a través de acciones reales. Porque la gente dice mucho, la gente habla mucho y no todo el mundo toma un papel activo. Entonces, algo que nosotros queremos hacer es precisamente generar cambios reales y que los estudiantes sepan que pueden ir a pedir trabajo en el despacho en el que trabaja Alex y que es un espacio en el que van a estar seguras, seguros, que no van a sufrir discriminación, que si alguien, por ejemplo, que esto creo que al día de hoy no se ha dado en la escuela y estoy gustosa esperando que suceda en algún momento, si tenemos alguna alumna o alumno que decida transicionar durante su vida universitaria, pues que seamos un acompañamiento sano para esa persona. Todas esas cosas hoy que son muy normales, que las estamos generando y que las estamos creando, hace 10, 15 años, no pasaban por la cabeza de nadie, ¿no? Cuando estaba yo en tercer año de la carrera, ¿no? Ya además en la parte final de tercero, cercana a los exámenes, es cuando yo empiezo a vivir en mi vida todo el cambio de descubrir y de salir del closet y toda esta faceta que a nivel personal es sumamente fuerte. Y la época, además de previa a exámenes, pues no era como la más idónea. Sin embargo, empiezo a vivir todo eso y me di cuenta, tristemente, que en la escuela, así como me habían faltado roles femeninos para ver cómo quería ser yo de grande, de abogada, pues tampoco sentía yo un colchón, una empatía para saberme cuidada en ese aspecto. Entonces, si hay algo que hoy yo tengo muy claro y que es uno de mis principales objetivos personales y profesionales, es ser ese rol, es ser ese espacio seguro que yo no tuve. Durante tu trayectoria profesional, ya fuera de la escuela, ¿has sufrido homofobia dentro del sector legal? Muchas veces.
Es que somos un gremio bien duro para esto. Dificilísimo y creo que vale la pena decirlo, particularmente además mi área de expertise, mi medio, el derecho del trabajo es todavía más machista, todavía más conservador en ciertas cosas y por supuesto que he sido víctima de discriminación, por supuesto que he sido víctima inclusive de violencia en ese tipo de contextos, porque se sobreentiende que cuando eres una mujer que te dedicas a la profesión jurídica y estás negociando un asunto, por alguna razón, la gran mayoría de las personas piensan que tú eres parte de la negociación, ¿no? Que es parte de poder conciliar un asunto el que te inviten a comer o te hagan algún comentario respecto de cómo te ves o cómo te vistes o cómo te conduces. Y tristemente también las mujeres hemos permitido un poco eso porque pues a lo mejor sí, por no quebrantar una relación profesional o por no tirar por la borda un acuerdo que podría ahorrarle a un cliente un problema, pues decidimos quedarnos calladas o reírnos, aunque verdaderamente nos estemos sintiendo incómodas o atacadas. Entonces, ese tipo de cosas han sido difíciles vivirlas, sobre todo, no solo como mujer, sino además, como lo hemos dicho, como parte de comunidad LGBT, porque inclusive ya estando yo casada, porque pues tengo un anillo de compromiso, un anillo de matrimonio, pues la gente de inmediato asume, ¿no? Que estás casada entonces con un hombre. Y cuando he realizado la corrección, porque la plática se presta, porque tampoco es que todo el tiempo esté diciéndolo, y no porque no deba decirlo, sino porque me parece que son de esas cosas que son datos adicionales de lo que no vas cantando por la vida, ¿no? Correcto. Y entonces, cuando he tenido que hacer la aclaración, pues la gran mayoría de las reacciones han sido o de sorpresa o de incomodidad, pero poco, la verdad es que poco ha sido de aceptación y muy poco ha sido de empatía. Entonces, sí me ha tocado vivir situaciones bastante incómodas, la verdad. Creo que además hemos romantizado en nuestra profesión ciertos estratos, digamos, de la misma. Hemos creado ahí como una subespecie de profesionistas jurídicos que si estamos en despachos de ciertos niveles, ya de cierto renombre, podemos escaparnos de algunas realidades y la verdad es que no es así. La discriminación está presente en todos y cada uno de esos espacios. No importa si la firma lleva 50, 80 años operando, ¿no? O sea, claro, tuvimos un caso de hace algunos años de uno de los Correcto. grandes despachos del país, de los más importantes, de los más renombrados y tuvieron su asunto de discriminación homofóbica. Claro. ¿Qué podemos hacer para cambiar, Alix? O sea, Es que es justo el tema, ¿sabes? Que el qué podemos hacer. Yo les podría compartir las cosas que a nivel de diversidad e inclusión he estado viendo, he estado estudiando inclusive, que pues sí, en muchos se traducen en políticas, en talleres de sensibilización, en dar la información correcta, pero antes que todo eso, me parece que lo fundamental es generar un cambio de conciencia en quienes somos parte de esta profesión jurídica. Y eso es lo más importante. Da igual cuántos cursos tengas, cuántas pláticas, cuánto contenido gráfico, porque hoy vivimos una época en la que desde medios digitales inclusive estamos sobrecargados de información. Correcta, incorrecta, hay de todo, pero la información la tenemos, pero no todo el mundo se acerca a ella porque no tiene el interés. Y cambiar ese chip en quienes somos parte del derecho, en la cuestión lo mismo del litigio, que en la consultoría, en el medio corporativo, etcétera, cambiar ese chip es lo complicado. Ahí es donde viene lo verdaderamente importante. Para cambiar el chip, creo que es necesario que exista, sí, confrontación, y no digo que esa confrontación tenga que ser violenta, ni mucho menos, pero el ser humano funciona poniéndole de frente su realidad. Si no la ve, si no se da cuenta que existe, puede perfectamente vivir sin hacer conciencia de ella. Entonces, siempre he creído que es
fundamental que quienes están en despachos grandes, chiquitos, medianos, quienes están en el servicio público, quienes están en cualquiera de las áreas en las que podemos desarrollarnos los juristas, ¿no? Que se hagan notar y que hagan notar las irregularidades, ¿no? Es un poco este fenómeno de alzar la voz, de no lavarse las manos. Lo mismo respecto de lo que vive uno en carne propia, que de lo que se vive a través de alguien más, que se ve como testigo. Porque si no lo decimos, probablemente no demos espacio a que se solucione. O sea, a lo mejor es una forma muy bondadosa de pensar de la humanidad, pero sí creo que en mucho el fenómeno de discriminación, de homofobia, lesbofobia, etcétera, es por desconocimiento, porque la gente no ve más allá de lo que el estereotipo y el rol de género le ha puesto enfrente. Si nosotros vemos que hay alguien que está pues, con el interés genuino de cambiar esos puntos de vista, pues es importante que demos la oportunidad de hacerlo, que le demos el chance de abrirse a una sociedad no solo más diversa, sino también más incluyente, y que vayamos eliminando precisamente esos estereotipos o esos roles. Alex, yo sé que, la verdad está muy sabrosa la plática y sobre todo muy ilustrativa, pero pues tú sabes que el tiempo apremia. Ya para ir cerrando y para ir terminando, a ver, a todos los estudiantes de Derecho, jóvenes que nos están escuchando en este momento, que ahorita van de camino a la universidad en cualquier parte del país y que nos vienen escuchando en el trayecto, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías a todos? Hombres, mujeres, comunidad, no comunidad. Te están escuchando. ¿Qué les podrías decir para que podamos poner todos un granito de arena en cambiar este aspecto de nuestra sociedad y de nuestro gremio jurídico? Tengo un par de consejos y efectivamente son aplicables a cualquier persona porque son más un ejercicio individual que un indicativo para la sociedad. Lo primero es que si deciden expresarse y si deciden ser distintas, distintos, distintes, que reconozcan en esa distinción o en esa originalidad que son ellos mismos, que no pierdan el ser ellos mismos. Se van a topar con cualquier cantidad de obstáculos, con cualquier cantidad de frenos. El mundo puede o no estar preparado para que todas las individualidades salgan a la luz, pero si no lo forzamos nunca va a pasar. Entonces, literalmente no pierdan la esencia auténtica que cada uno tiene. Segundo, respétense primero a sí mismos. El respeto que tengamos para con nosotros se va a reflejar necesariamente en el respeto que tenemos por el resto de las personas. Si nosotros no somos capaces de generar inclusive autocuidado, de saber dónde estamos, qué necesitamos, qué cosas nos están doliendo, qué cosas nos están lastimando y hacer algo al respecto, va a resultar mucho más difícil que hagamos algo por los demás. Entonces, si nos respetamos, sin duda va a ser más fácil que seamos seres humanos conscientes de nosotros, de la sociedad y que podamos cambiarla. Y en tercero, les diría que es una profesión, el derecho, tan vasta y tan bonita, que nos da cualquier cantidad de herramientas para genuinamente cambiar las cosas. Cuando entramos a la carrera es muy común que hablemos de ideales, de justicia, de querer hacer las cosas bien, de querer cambiar el mundo, y pareciera que conforme avanzamos en los estudios y en la profesión, nos va convenciendo la sociedad y nuestros propios colegas de que esas palabras estaban vacías, que no tenían sentido, que somos mi simpatía en una película deseando la paz mundial. Y sin embargo, yo les invito a que más bien hagamos la reflexión contraria. Por supuesto que queremos que haya justicia, por supuesto que queremos hacer las cosas bien. Y eso no debe de cambiar ni 5, ni 10, ni 15 o 50 años después de haber egresado, después de haberte titulado, después de haber decidido que el derecho era o no era lo tuyo. Al contrario, el derecho nos da tantas herramientas precisamente para generar esos cambios que si no somos conscientes de ellas, pues por eso estamos aquí hoy, por eso seguimos teniendo una profesión tan cerrada.
pero si le damos espacio a que esos cambios se produzcan, a que la gente tenga un espacio para hablar como este, y de verdad te lo vuelvo a agradecer, Gibran, por invitarme hoy para que platiquemos. Si damos ese tipo de lugares para que las ideas afloren, para que el conocimiento se expanda, para que la sociedad crezca, genuinamente va a haber un cambio. Y si logramos ese cambio, pues estamos cumpliendo con el ideal de esa postadolescente de 17, 18 que estaba ingresando a la escuela y cuando le preguntaron por qué quería estudiar Derecho, decía que porque quería que existiera justicia. ¿Dónde te puede encontrar la comunidad de Secreto Profesional, Alix? Me pueden encontrar por todos lados. Soy una persona súper visible. La verdad es que lo bueno de tener un nombre tan raro como el mío es que todo lo que encuentren en Google seguramente seré yo. Pero en Twitter me pueden ubicar como @alixiana, en Instagram, que es donde subo más contenido y les invito a que se echen ahí un clavado a mi cuenta, que se pone interesante, sobre todo los lunes. Es Alixia Lesuit, con Z. Y bueno, en Facebook y en LinkedIn como Alix Trimesh. Y ahí en las notas del programa van a estar subidas las ligas a todas tus redes sociales. Alix, pues muchísimas gracias. Tenemos mucho que hacer como sociedad, como gremio y bueno, pues que sirva este espacio como un granito de arena para empezar a tener una sociedad y un gremio cada vez más incluyentes. Muchas gracias, Gibran. De verdad, creo que lo haces bastante bien. Este espacio se presta perfecto para eso. Un gusto y un honor haber estado aquí. El gusto es todo mío, Alix. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Gracias a todos, todes. Bye. A mí me abrió los ojos lo que Alix me platicó. Y espero de todo corazón que también te haya dado a ti una nueva visión de todas las dificultades que las mujeres y que la comunidad LGBTIQ+ tiene que enfrentar en esta profesión de la abogacía. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestro patrocinador Negocia Law, este centro de formación continua en el que los abogados pueden aprender cómo transformar su conocimiento jurídico universitario en sustento económico honesto y socialmente reconocido. Y gracias también a ti, especialmente a ti, porque me escuchas y te suscribes en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, iVoox, Stitcher, YouTube, TuneIn, Libsyn, Amazon Music y en mi blog personal gibranmiguel.com/secreto profesional. Déjame tu reseña, tu comentario, califícame con 5 estrellas porque eso me ayuda muchísimo a cumplir mi propósito, que tengamos cada vez una mejor abogacía. Encuéntrame en Twitter, en Instagram y LinkedIn como Gibran Miguel y sígueme para conocer cómo puedo ayudarte a emprender en el sector legal. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Por cierto, si no estás a gusto en tu despacho, cámbiate de despacho o funda el tuyo. Yo te enseño cómo. Hasta entonces.